Nos vamos al libro de Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. El tema de hoy día se trata acerca de la fe que nos aferra al Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que si me pusiera a pensar en qué personas escogería yo para que puedan ser trascendentes en la vida, creo que no hubiera sido las mismas personas que eligió el Señor, definitivamente. Si tú ves en la palabra de Dios, ves las personas que escoge Dios, y tú dices, algo bueno puede salir de esta persona. Tú puedes ver a un Abraham, que dudó acerca de la promesa de Dios, y Dios hizo grandes cosas. Tú puedes ver a Sara, que se rió de la promesa de Dios. Yo, una descendencia grande, ya anciana y estéril. Ay, por favor. O un David, el último de sus hermanos, que va a vencer a un gigante, que va a ser rey. ¿A él? No, él sería el último en quien podría pensar. O quizás en Pablo, Saulo, el perseguidor de los cristianos. Yo no doy nada por él. Y ahora venimos a Josué capítulo 2 y vemos a Rahab, una mujer que verdaderamente daba servicios a los hombres. Le pagaban a ella para estar con diferentes hombres. Una mujer que verdaderamente yo no la hubiera escogido para que pueda ser trascendente en la palabra de Dios. Yo hubiera puesto a alguien más espiritual, a alguien más santo. Y a veces nosotros pensamos así. Cuando tú ves a alguien, cuando nosotros humanamente vemos a alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Miro su pasado y lo juzgo por su pasado. Todo esto es su vida, yo no doy nada por él. Pero le doy gracias a Dios que Dios no es como yo. Que Dios no mira nuestro pasado. Dios mira que por su gracia todo lo que puede hacer Él de aquí para adelante. ¿Y cuánto te puede utilizar? Solamente por la inmensa gracia de Dios. Qué lindo es pensar de que verdaderamente ese es el Dios. Dios no mira como mira el hombre. Y ahora nos toca ver que vamos a entrar a, no solamente que Rahab era esta persona, sino vas a ver tú en Mateo capítulo 1 que Rahab es parte de la genealogía del Mesías, del Salvador. Dentro de la genealogía de Rahab viene el rey David y termina viniendo el Mesías y el Salvador. ¿Por qué Rahab se vuelve tan trascendente? Por su fe. Cuando nosotros pensamos en la fe y decimos que la fe es algo importante, yo no quiero enfocarme en la fe de Rahab, quiero enfocarme en por qué tuvo fe. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esto y entendamos a través de su palabra qué debe ser la fe para nosotros. Amado Señor, pongo delante de ti nuestros corazones, mi corazón. Señor, límpiame y utilízame como tú quieres. Que la palabra expuesta sea tu palabra en nuestros corazones, para edificación de tu cuerpo, para nuestra santidad. Y Señor, si alguien ha venido aquí con alguna carga, con algún pesar, Señor, que tu Espíritu Santo lo quite de su mente y de su corazón, que solo pueda enfocarse en ti, en que tú quieres hablar a su corazón y que el pecado, las cargas y todo lo demás se queden afuera, Padre. Háblanos como tú solo sabes hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entremos en contexto. Recordemos de que el pueblo de Israel con Josué, Moisés ya había muerto, ya se habían enlutado, ya ahora Josué toma el mando y Dios dice, hasta aquí nomás, se acabó el luto, avanzamos. Josué dice, ¿sabes qué? En 3 días nos vamos a conquistar Jericó. Entonces ahí es donde Josué manda un par de espías. No manda a estos espías como la vez pasada, no los manda para ver, ¿será que vamos a conquistar? No, manda a estos espías para decirle, vamos a ver la estrategia. Porque Dios te confirma, pero tú también tienes que hacer de tu parte. Y estos espías entraron a Jericó. Y bueno, ¿por dónde entramos entonces?
¿Quién es nuestro contacto? ¿A quién nos acercamos? Y resulta que aquí llegamos, estos espías llegan a la casa de esta mujer, Rahab. Es una prostituta. No podemos decir de que estos espías iban con malas intenciones. Podemos decir que estos espías, al final Rahab reconoció quiénes eran estos dos hombres que se habían metido a Jericó. Y vamos a ver su respuesta de Rahab. Pero también vemos que en Jericó habían algunos espías, gente infiltrada por ahí, que daba aviso al rey, a los soldados, si algo pasaba o algo no estaba de acuerdo a las normas, pasaban la voz para que haya orden. Entonces Jericó también tenía sus espías. Agarraron y dijeron, ellos son del pueblo de Israel. Fueron donde el rey de Jericó y le dijo, rey, ya se metieron los de Israel, están ahí, están en la casa de Rahab, vamos a buscarlos. Ahí es donde entra el momento en el cual Rahab es confrontada y le dice, ¿dónde están esos hombres? Rahab tiene que tomar una decisión. Rahab los había hospedado a estos hombres, a estos dos espías que eran de la nación de Israel, fuera de Jericó. Rahab era de Jericó, pero había sucedido algo en el corazón de ella. Es que era una mujer que vio dos situaciones. Estaban los hombres, el gobierno de Jericó, que ya sabían de que Israel iba a entrar, y estaba Israel, que ya estaban sus espías adentro. Y Rahab tenía que tomar una decisión. Ella dijo, ¿qué hago? ¿Los acuso con el rey de Jericó? ¿O los guardo porque sé que Dios está haciendo algo? Y así es muchas veces en la vida cristiana. Nosotros nos presentamos ante ciertas situaciones y decimos, ¿qué voy a hacer? Y ella decidió ir por el lado de Jehová, del Dios de Israel. Ella no estuvo con el pueblo en todos los milagros. Ella no era parte del pueblo escogido por Dios. Pero ella sabía que era cierto cada cosa que Israel había pasado durante largo tiempo. Y ella le creyó a Dios. Ahí es donde entramos al primer punto. La fe de Rahab le llevó a identificarse con el pueblo de Dios. Le llevó a reconocer qué era lo que estaba sucediendo. Permítame leer Josué capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados de la puerta, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Rahab se encontraba en una situación muy crítica. Rahab tenía que tomar esta decisión. O digo que están aquí escondidos o los encubro y muero. Era una traición a su pueblo, a su nación. La Biblia no destaca el hecho de que, ¿por qué ha mentido? Y bueno, es una mentirita. La Biblia nunca va a elogiar las mentiras, porque mentir es un pecado. Pero sí tenemos que entender que las Escrituras la presenta a Rahab como una persona que buscó honrar a Dios. ¿Sabes qué honra a Dios aquí en este caso? La fe que tuvo ella. En Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. No dijo porque no mintió, porque mintió, entonces no pereció. No, dice por la fe de Rahab. Dios le consideró la obediencia por su fe. El énfasis aquí es la confianza que Rahab pone en Dios. Yo quiero obedecer. La fe siempre nos va a llevar a tomar decisiones, hermanos. Muchos quieren identificarse con Dios, pero
no me pidas que haga algo. Muchos quieren los beneficios de ser un hijo de Dios, pero no los sacrificios. Muchos queremos, bueno, si es iglesia me tienen que ayudar, quieres tú, pero no me comprometan con nada. Y a veces somos así. Nosotros pensamos que nosotros podemos vivir una vida en la cual entendemos quién es Dios, sabemos lo que ha hecho, pero yo no, solo quiero los beneficios, no me pidas nada. ¿Con quién estamos? Rahab tomó una decisión: o estoy con Jericó, o estoy con el Dios que me han contado, que he escuchado, que va a traer juicio. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Con quién estamos? Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Rahab entendió. ¿Y sabes qué? Yo creo que es lo mismo que entendió en Jericó. Tan igual como Jericó, todo Jericó vio lo que Dios hizo con ese pueblo, cómo los sacó de Egipto, las plagas, cómo pasó el mar, cómo cruzó, cómo iba por el desierto, cómo conquistó tal o cual ciudad. Y ella se quedó pensando, necesito conocer, si eso es cierto, viene juicio contra mí. A veces nosotros tenemos que soportar, a veces tomar decisiones de amistades que no convienen. No te digo, aíslate del mundo o ¿sabes qué? Deja tus amistades. Pero hay amistades que han tomado decisión y han dicho, yo quiero vivir los placeres de la carne, yo quiero vivir como el mundo me muestra que debo de vivir. Y tú tienes que tomar una decisión. A veces decirle no a las cosas que antes se le decías que sí. A veces tú tienes que agarrar y decir, ¿sabes qué? El ser cristiano, el identificarme con Dios, ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, del pueblo de Israel, ese mismo Dios, algún día va a llegar conmigo y, ¿sabes qué? Yo quiero servirle a Él, pero se van a burlar de mí. Y te vuelvo a preguntar entonces, ¿con quién estás? ¿Estás dispuesto o dispuesta a poder presentarte delante de los demás? Hay una palabra muy interesante, que cuando nosotros evangelizamos, nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación y hablamos del amor de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros aquí testificamos? Y testificamos tan igual que un juicio. Porque a veces pensamos, no, el evangelismo es para el pastor. Yo no evangelizo, yo no me pidas que hable al frente. Pero nosotros sí testificamos, porque testificamos quién es Dios en nuestras vidas. Testificamos lo que Él ha hecho con nosotros. Y ahí es donde entramos al segundo punto. La fe de Rahab nació de reconocer quién es Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es interesante cómo nosotros podemos descubrir la esencia del capítulo, porque Rahab hace una verdad, crea una verdad absoluta, muestra una verdad absoluta. Dice en el versículo 8, en el versículo 9, Jehová os ha dado esta tierra. Ella no había visto todas las cosas que Dios había hecho. Ella no era parte del pueblo de Israel. Ella había nacido en idolatría. Inclusive no creo que haya tenido la mejor vida del mundo,
para terminar siendo una prostituta. Sin embargo, ella sabía de que como Dios se le prometió tantas cosas a ese pueblo, y Dios ha dicho que va a haber juicio sobre nosotros, me quedé sin esperanza. Eso pudo haber pensado Rahab. No hay esperanza. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. No dice quizás te la ha dado, o bueno, si es que haces una buena estrategia, Dios te lo va a dar. No, le dice Dios te lo ha dado. Ella está convencida. ¿Qué produce esa convicción en ella? Justamente lo produce el versículo 10 y el versículo 11. Las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué cosas ha hecho Dios con el pueblo? Y ahí describe, ha abierto el mar rojo, los ha sacado de Egipto, los ha llevado por el desierto, les ha dado victoria sobre Agog, sobre Og. Y entonces, ¿qué cosa hay sobre Sehón y Og? ¿Qué cosa me queda a mí? Si todo lo que le ha dado Dios a Israel se ha cumplido. Y Dios le ha dicho que ahora va a haber juicio sobre nosotros. Yo le creo. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí verdaderamente mostramos nuestra fe a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos? ¿Podemos reflejar la palabra de Dios en nuestras vidas? Y cuando hablo de palabra, quiero hablarte de las promesas de Dios. ¿Tú puedes testificar de las promesas de Dios en tu vida? Tú puedes decir, Dios ha hecho muchas cosas conmigo. Dios me sacó, Dios me llevó, Dios me permitió tener, Dios me ayudó. Estás testificando de tu fe. Estás testificando de quién es Dios en tu vida. Y eso es lo que nos muestra aquí. Todas las palabras que Dios dijo se estaban cumpliendo. Qué hermoso es ver esto. Acá hay una observación importante. Los habitantes de Jericó habían recibido la misma noticia que Rahab, ¿no es cierto? Porque dice acá que todos los hombres estaban con gran temor. Sabían que venía el juicio de parte de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Rahab y todos los demás hombres y mujeres en Jericó? ¿Cuál crees tú que fue la diferencia? La información fue la misma. ¿Cuál fue la diferencia? La respuesta. ¿Cómo respondemos ante los milagros, ante la obra de Dios, ante los antecedentes que tienes de misericordia de Dios? ¿Cómo respondes? No, yo no le creo a Dios. Dios lo hizo, bueno, lo hizo esa vez. Ahora no creo que lo haga. O quizás sí. Rahab tenía mucha más fe que en nosotros, que un cristiano actual, con menos conocimiento de la palabra de Dios que tú y yo podamos tener ahora. Porque nosotros seguimos viviendo en nuestro pasado y seguimos viendo todo lo que me ha vivido, pero no quiero recordar, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que tu pasado te representa. El mundo dice, ¿sabes qué? Tú eres lo que has vivido. Y eso el mundo te lo quiere meter en la cabeza. Pero el Señor te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado y nueva criatura en Cristo Jesús, para que tú puedas entender que hay una diferencia bien grande en el mensaje entre el que está afuera y no quiere saber nada de las cosas de Dios y tú que estás aquí sentado en esta tarde. La diferencia es la respuesta. ¿Qué estás haciendo tú ante todas las bendiciones que Dios ha traído a tu vida? A través de las cosas que te ha contestado, a través de las cosas que te ha dicho que esperes, o inclusive a través de las cosas que quizás te ha dicho no. Hay que responder con fe, hermanos. Y eso es lo importante. Josué 2:11 dice, y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Mira cómo lo dice esta mujer. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando de que Dios está ahí arriba
y yo estoy aquí abajo. Sin darnos cuenta de que tú crees que vives tu vida como si a nadie le importara. Y traemos otra vez nuestro pasado y nos olvidamos de que le importas tanto a Dios que envió a su Hijo a morir por ti, a entregar su vida por ti. Tú dices, no. Y tú piensas que Dios está allá en sus asuntos y que me deja a mí con mis asuntos. ¿Y cuál es tu respuesta? Cuando vienen esas situaciones y cuando viene la palabra de Dios a tu mente, a tu corazón, ¿por qué cosa te decides? ¿Reconoces al Dios verdadero en tu vida? La semana pasada estábamos hablando de lo importante que es tener presente a Dios en nuestro andar. ¿Cómo te fue en la semana? Si hacemos una autoevaluación, ¿puedes decir verdaderamente sí? He caminado, buscado, me ha costado, Daniel, pero he caminado con el Señor. Ha habido días que me he quedado, pero le pido al Señor. Y ahora te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo está tu fe? El Señor lo único que quiere de ti es, ¿sabes qué? Que tú lo reconozcas como tu Dios verdadero. Hay 3 verdades que podemos aprender acá. Dios se revela por medio de sus obras. Hermanos, Dios utilizó el Mar Rojo, Dios utilizó el fuego en el desierto, la nube, utilizó destruir, conquistar naciones, Dios utilizó todo eso. ¿Sabes qué? Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque es importante que tú puedas entender de que así como utilizó todas esas cosas, ha utilizado cada situación de tu vida para que tú puedas testificar a otros quién es Dios. O también, ¿sabes qué? Si tú preguntas a cualquier extranjero acerca de los uruguayos, te van a decir que el mayor porcentaje de uruguayos son ateos. Eso es lo que escuchamos de la frontera para afuera. Los uruguayos, la gran mayoría son ateos. Pero no van a una iglesia, no tienen una Biblia, no participan de nada que sea religioso. Pero ¿sabes qué sí hacen? Y es porque también lo dice la palabra. Te observan. Observan a los cristianos. Ven cómo está ese matrimonio. Ve cómo me habla. Ve cómo me trata. ¿Identifican algo diferente en tu vida? Porque a veces hacen así. Las personas buscan qué es de diferente en el cristiano que no hay en el incrédulo. Porque saben de que hay algo diferente. Lo reconocen. Y te preguntan, ¿tú eres cristiano? Y si no te preguntan, debemos preocuparnos por ello. Muchas veces no necesitas decir muchas palabras, porque nuestras acciones muestran más que nuestras palabras. El segundo punto que puedo ver acá es que Dios cumple sus promesas. Lo que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, se está cumpliendo ahora y Dios lo está dando. Es como el agricultor. Cuando tú te vas al interior, me imagino que ves campos y siembras y cosechas y el agricultor trabaja, mueve la tierra, pone la semilla, la riega. El clima aquí en Uruguay es complicado. Si no, mira todos los que están abrigados aquí. Hay sequía, hay fuertes lluvias, hay tormentas y el agricultor tiene que trabajar con una fe genuina de que en su tiempo va a cosechar. Nosotros como creyentes, ¿cuántas veces nosotros tenemos que entender que hay una promesa de parte de Dios y así como el agricultor, a nosotros también nos toca esperar? ¿O no? Apúrate, Dios, porque si no yo lo hago a mi manera. Apúrese porque si no, Dios, mucho estás tardando, así que te voy a dar una ayudadita. Quiero orar por esto, pero voy avanzándolo, Señor. Y tú te olvidas de que Dios cumple sus promesas. A veces nosotros pensamos como padres, yo quisiera o anhelaría que mis hijos no sufran, que mis hijos no pasen por esto. Y Dios, por favor, te los entrego. Y cuando vemos, pero se está alejando
¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo sucede? O los jóvenes aquí en la iglesia. Y tú ves como mayor a un joven y tú necesitas acercarte, hablar con este joven, conocer sus necesidades, saber por qué orar por esta persona. ¿Cuánto tú estás haciendo para poder interceder por la siguiente generación? Porque tú quieres que Dios dice se cumplen las promesas de que la siguiente generación pueda escuchar la palabra, pueda ser libre de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde nosotros queremos decirle, Señor, líbralos, no les permitas caer. Y a veces nosotros decimos, no, mira, se perdió. Sin darte cuenta que Dios lo sigue buscando, intentando alcanzarlo en su gracia, para que cuando Él se dé cuenta y vea atrás y diga, el Señor no me abandonó. ¿Cuánto me hubiera gustado de joven, de que el Señor, yo siempre lo dije, ¿no? Que mi líder de jóvenes me hubiera insistido un poquito más, aunque no le hubiera hecho caso, porque yo no quería entrar a la reunión de jóvenes, me hubiera insistido un poquito más. Y aunque yo le hubiera dicho que no, yo sabía que ese líder seguía atrás mío. Lamentablemente, en mi testimonio, el líder me abandonó. Y lo digo porque es una carga en nuestro corazón y debe ser una carga en nuestro corazón de que eso no nos suceda a nosotros. De que no debemos abandonar a nadie en el proceso. De que si Dios va a utilizar a alguien como instrumento, puede ser a ti. Y tú puedes decir, heme aquí, yo puedo ser. Y el tercero, hermanos, el juicio de Dios es real. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos que los tiempos se están volviendo cada vez peores? Que en cualquier momento el Señor va a cumplir su promesa, se acaba la gracia, viene Cristo por nosotros y comienza el juicio. Es como las advertencias del meteorólogo. ¿Qué pasa? Acá me han dicho en Uruguay que mucho es, te levantas y, bueno, yo sé que primero es hacer tu devocional, pero también primero es ver el clima también, ¿no? Entonces, agarras tu Biblia y el clima para saber cómo nos va a ir hoy día. Y revisas cómo va el clima. Si en el del clima te dicen va a haber tormenta, va a haber una situación en la cual va a haber vientos huracanados, una ventisca tropical que va a estar complicado. ¿Qué hacemos? Nos resguardamos, cuidamos las cosas que están afuera en el exterior, cuidamos nuestras pertenencias que se encuentran ahí, hasta guardamos a la mascota. ¿Por qué? Porque ya nos lo advirtió el meteorólogo de que va a venir una tormenta. A veces le hacemos más caso al meteorólogo que a nuestro Señor. Porque el Señor te dice, va a venir juicio. ¿Y cuánto estás guardando tu corazón? ¿Cuánto estás reservando tu corazón para el día de la venida de nuestro Señor y Salvador? Y ahí es donde te dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte, porque falta poco ante las advertencias. Rahab entendió estas tres cosas que transformaron su vida. Yo lo puse así. Entendió que Dios estaba actuando. Dios cumpliría lo que había prometido y que el juicio que venía era real. Estas tres cosas fueron verdad para Rahab, son verdad para Uruguay y son verdad para cada una de nuestras vidas, la tuya y la mía. El tercer y último punto dice, la fe de Rahab descansó en la gracia de Dios. Veamos el versículo 12, por favor. Os ruego pues, mira lo que le dice Rahab, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá con la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
Es interesante esta palabra de misericordia. Y primero ella habla de misericordia y al final los espías le dicen de misericordia y verdad. Esta palabra misericordia también se reconoce en el original como Gesed. Esta palabra Gesed está unas 250 veces en el Antiguo Testamento, que relaciona mucho a la bondad o generosidad entre varones, entre personas. Con bondad denota solidaridad entre las personas. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Gesed muchas veces para reconocer la bondad fiel y amorosa del Señor hacia su pueblo. Eso es lo que ha hecho Dios contigo, Gesed, su bondad y misericordia a nuestras vidas. Gesed, Él te ha dado en su gracia y su misericordia. Y no es que viene y tú te lo mereces, porque a veces nosotros somos hijos ingratos. Nosotros pensamos que me lo merecemos. Rahab podría decir, te estoy haciendo un favor, no te voy a dejar que te atrapen, pero ahora devuélveme el favor. Rahab tuvo más fe. Por eso que la vemos ahí, y ya lo habíamos leído, por la fe Rahab. Tú sabes que está ahí en la lista del cuadro de honor, podamos decir, de la Biblia, porque está en aquellos que tuvieron una fe muy alta y verdaderamente es los que destacan en su fe. Y ahí ella no agarró y lo primero que dijo fue, ok, ojo por ojo, diente por diente, si tú me das, yo te doy, entonces estamos... Ella agarró y en el versículo 12 dice, os ruego pues. Ella pidió gracia de parte del Señor. Le pidió a los espías, por favor, no lo merezco. Pero Dios podría tener misericordia de mí. Dios podría tener gesed conmigo. Y a veces yo cada semana le pido gesed a Dios. Porque necesito de su bondad fiel y amorosa. Porque necesito que Él me ayude, me acompañe, me lleve. Y eso es lo que ruega Rahab. No pide, no exige, sino solamente dice, ¿sabes qué? Su gracia, que derrame su gracia sobre mí. Eso es excelente, porque Dios derramó su gesed sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora le va a dar una oportunidad a ella. Y ahí le dice, ¿sabes qué? Ella agarra y les dice, van a bajar por la ventana, escóndanse en el monte, yo he mandado a los guardias por otro lado, quédense por unos días por allá. Y los espías le dicen, amarra un manto escarlata en tu ventana y sabremos que ahí donde estás no vamos a atacar, lo vamos a proteger y te damos nuestra promesa, nuestra vida como garantía de que no va a sucederles nada a ustedes. Ese cinto verdaderamente era una promesa para ella. Ese cinto que estaba ahí, ¿sabes qué? Me hace imaginar toda la destrucción que iba a haber en Jericó y solamente una pequeña casita ahí se iba a salvar. Pero no se iba a salvar por el cinto que había puesto, porque no nos salvamos por religiosidad, no nos salvamos por tradición, no nos salvamos por venir a la iglesia, no me salvo por venir bonito, arreglado o con corbata o con falda, no me salvo por eso. Dios no me ama más o me ama menos por cómo me visto o cómo ando. Dios me ama por lo que hay en mi corazón. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si tú pones tu fe en mí, es tan igual, muchos de los estudiosos y escritores dicen que es muy parecido a lo que sucedió con la última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos. Cuando tuvieron que matar al cordero para poner la sangre en el marco de las puertas y sola esas casas se iban a salvar. Ahora caía destrucción sobre todo Jericó y solamente esa casa se iba a salvar. ¿Sabes qué es lo hermoso? En esa casa hay salvación. En esa casa había la gracia de Dios.
Y aunque en todo este lugar tú no encuentres dónde hay amor, dónde hay gracia, dónde es esto, que la gente pueda ver que tú tienes ese gesed en tu vida, que tú tienes ese cinto atado en tu dedo, atado en tu cintura, atado en tu cuello, para mostrarles, yo puedo compartirte a ti cuál es el plan de salvación para tu vida. Yo puedo testificar de la gracia de Dios. ¿Y cómo está tu corazón? Esta imagen es maravillosa. Y yo quiero terminar este tiempo pudiendo preguntarte a ti. ¿Estás tú teniendo una relación personal con tu Señor y Salvador? ¿Sabes qué? Es increíble cómo Dios nos muestra su gracia y su misericordia. Y con eso quiero terminar. ¿Sabes qué? La conclusión nos dice que ningún pasado es demasiado oscuro para la gracia de Dios. Amén. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, lo que hayas pasado. Si eres nueva criatura en Cristo Jesús, todo ya es viejo. Deja a Dios obrar y que cumpla sus promesas en tu vida. Porque va a llegar juicio y quiere utilizarte antes que llegue el juicio. Otro punto es, la fe verdadera produce decisiones valientes. ¿Qué has decidido tú para esta semana? Ya pasó una semana desde Josué capítulo 1, ahora estamos en Josué capítulo 2. ¿Qué has prometido? ¿Estás dispuesta a tomar decisiones valientes? Te van a hacer escoger. ¿Por quién vas a decidir tú? Tercer punto, Dios cumple todo lo que promete. No lo que tú le pidas. No es que Dios cumple con todo lo que tú le pidas. No. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta. Dios cumple lo que promete. Y lo que promete, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Y el último, la salvación siempre ha sido por gracia, mediante de la fe. Hermanos, no quiero terminar diciendo, ¿eres tú valiente como Rahab? ¿Tienes tú la fe de Rahab? O miren cuánta fe Rahab tuvo, porque no es el punto en el mensaje. El punto en el mensaje es, ¿has puesto tu fe en Dios? ¿A ese mismo Dios a que Rahab le creyó? Y podemos decir todos juntos, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y es Dios en mi vida, a donde quiera que yo vaya.